Aunque no estamos todavía utilizando el lápiz, entonces vamos a comenzar a grabar, o para que ustedes tengan ahí por lo menos esta parte de, cómo va a ser pues la cosa, ¿cierto? Valentina también pidió que grabáramos, entonces ya, Valentina, ahí estamos grabando. Eh, a ver, bueno, a ver, bueno, no había escuchado que me habían saludado por acá arriba, porque habían saludado en general. Estefanía, buenas noches. Valentina Boada, María Valentina, buenas noches. Bueno, entonces, este es el texto guía, ¿sí o no? A ver, ¿qué es parte del segundo taller? Una cosa importante del segundo taller va a ser uno poder calcular la carga total sobre la distribución. Ahora, puede que a ustedes le digan que la distribución de carga es diferente en diferentes puntos de la esfera, por ejemplo, como este punto de acá. Vamos a ver este punto. Vea este punto, 2266. Este punto se los recomiendo, pero mejor dicho, con alma, vida y corazón. Tiene tres regiones de distribuciones de carga, vea. Hay una esfera de radio R. Para R menor que R mayúscula medios, esta es la distribución de carga. Es constante, una constante alfa. Entre R mayúscula medios y R mayúscula, entonces es esta otra distribución de carga. O sea que acá lo que ustedes tienen que hacer es dividir la integral en dos para hallar la carga total, ¿sí o no? ¿De qué estamos hablando nosotros ahí? De la integral para hallar la carga total que nosotros habíamos, digamos que especificado, que es esta integral de acá. Yo las puse inclusive en el taller. Vean acá. Entonces, la carga total es la densidad de carga, la integral triple de la densidad de carga por el diferencial de volumen. Ahora, en el curso de electromagnetismo, nosotros solamente vamos a considerar densidades volumétricas de carga que dependen solo de la distancia del punto fuente al punto de campo. No dependen ni de los ángulos ni de nada de eso en este curso de electromagnetismo, ¿cierto? Entonces, si de pronto en teoría electromagnética la profesora Blanca les pone un ejercicio de esos, entonces no vayan a echar el agua sucia. Es en este curso, solo en este curso. El nivel de este curso, entonces nosotros separamos este diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas, perdón, esféricas. Calculamos entonces la integral. Acá está la integral con respecto a phi, que es de 0 a 2pi. Esta es la integral con respecto a teta, que es de 0 a pi. Y esta es la integral con respecto a r. Entonces es r cuadrado, rho de r por dr. O sea, realmente que ustedes solamente tienen que calcular esta integral. Ahora, como de 0 a r pueden haber varias regiones en la esfera con diferente densidad volumétrica de carga, tienen que partir esa integral. De eso es que se trata este ejercicio. Este ejercicio tiene que partir la integral. Vea, este ejercicio tiene tres punticos, dice PA y dice calc. O sea que este es un ejercicio duro. Les voy a, les voy a anticipar una cosa. Ese ejercicio va en el taller. Listo. Este otro ejercicio que también tiene la densidad de carga dividida, también va en el taller. Y vea que también es duro. Eh, Esos dos ejercicios son problemas desafío. Yo les recomiendo que hagan esos ejercicios y que lo sepan cómo hacer, porque, no, mentiras, me iba a chiflar del parcial, pero más bien no digo nada. Ahí, profe, haga de cuenta que lo iba a decir y listo, dígalo. Entonces, en el parcial es posible que salga un ejercicio de estos o parecido. Ahora, yo en el parcial naturalmente les voy a dar una hoja de ruta para que respondan. Tienen que responder como yo les diga que respondan. Eso no me gusta para nada, chicos. Créanme que esa es una cosa que, digamos, a mí me parece que no es buena para la formación. Uno le deberían dar la libertad para que uno exprese sus soluciones de manera libre. Eso es como profesor, eso es un liberticida académico, ¿cierto? Pero, dada la pandemia y que hay tanta gente que contacta a, a los estudiantes que están haciendo trabajo de grado en física para que les hagan los trabajos, entonces toca así. Lamentablemente toca así, ¿cierto? Profe, y Entonces, si de pronto uno o sea, responde el parcial como uno considera y no como usted lo pide, ¿es válido o hace que uno lo sustente? yo creo que lastimosamente, Laura,
para personas como usted, como Juan Diego, como Luis Alberto, como Sergio, que yo creo que son personas que se esfuerzan para entender y hacer las cosas. Por la generalidad de la situación, Laura, lastimosamente yo creo que les pediría que lo sustentaran. Y les pido que me disculpen por eso, pero yo creo que es lo mejor. No, tranquilo, profe, pues son sus reglas, es su curso. Pero yo, digamos que no pienso así, Laura, yo quiero hacer el curso libre, que ustedes hallen libertad en el aprendizaje y entonces digamos que eso no me hace sentir como muy bien, ¿sí me entiende? Sí, profe, comprendo. Entonces, pero si estuviéramos presenciales, chicos, yo les colocaría un problema y les diría, dejen que su imaginación vuele y hagan ese problema como lo entiendan, ¿cierto? Ahora, tampoco es que yo les voy a decir, tienen que seguir esto, hacer esto así, no, 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 lo que yo les voy a decir es que les voy a hacer una pregunta muy específica, les hago una pregunta muy específica y de pronto yo les digo, ustedes, si les sale una integral, primero demuestren que la integral da tanto y demuéstrenla por este método. Entonces le estoy dando, digamos que el método para calcular la integral. La pregunta que yo le estoy haciendo es muy directa. O sea que si usted responde la integral de otra forma, no le valgo el punto, a no ser de que usted voluntariamente me diga, profesor, vea, yo hice esto, esto y esto por esta razón, déjeme sustentarle voluntariamente. Yo no lo voy a preguntar, porque no tengo ni idea de preguntarle. Sí, usted simplemente no contestó el punto como yo le lo pregunté. Así de sencillo. Como les digo, no me parece esto, no, a mí no me da buena espina como profesor, pero es una de las cosas a las que uno se tiene que ver enfrentado cuando hay compañeros que lastimosamente, digamos, colocando en riesgo académico a los otros compañeros que hacen las cosas de manera honesta y de manera ética, digamos, eh, recurren a esos métodos. Lastimosamente y lastimosamente, chicos, de estos cursos hay varios, ¿cierto? Entonces, como les dijo el profesor Osman esa vez, ustedes creen que uno no se da cuenta, pero yo me doy cuenta facilito. Imaginan qué tan fácil me doy cuenta yo. Entonces, vamos a repasar. Ejercicio 2258, posiblemente salga en el taller de la semana entrante. El ejercicio 2259, que ya se los había dicho, sale en el taller de la semana entrante. El ejercicio 2255 sale en el taller de la semana entrante. Vea que esos ejercicios son ejercicios con densidad de carga no uniforme. O sea, dependen de la distancia de donde usted, en la carga origen al punto de campo. Lo que ustedes tienen que hacer ahí es saber que eso no lo pueden hacer como cuando hacíamos las barras, que era una densidad de carga uniforme. No, no lo pueden hacer así. Aquí la densidad de carga no la pueden sacar de la integral, porque es no uniforme, a no ser de que le digan que es uniforme. Por ejemplo, en este caso del 22.66, ve, acá les están diciendo que rho de R es igual a alfa, acá le están diciendo de una vez que es uniforme, pero solamente en ese rango. Pero en este otro rango es no uniforme, vea, depende de R minúsculo. Eso es lo que ustedes tienen que analizar. Entonces, vea, 22.58, 22.65, 22.66, 22.67. Estos ejercicios, chicos, sí están en el solucionario, están en el solucionario, pero no están hechos completamente. Ahora, si yo veo que su procedimiento es como el del solucionario y que le faltan los mismos pasos que faltan en el solucionario, lamentablemente ya saben qué va a pasar. Y lamentablemente los voy a reportar. Entonces, tengan cuidado con eso, por favor. Se los pido muy amablemente, porque eso no es una situación, digamos que agradable para un profesor. Es bastante desagradable, por lo menos para mí es muy desagradable. Ahora, miren este problema práctico de acá. Ahí se lo dejo para que lo piensen. ¿Listo? ¿Cuál, profe? Este problema práctico, Milena. Y de una vez les digo, los muchachos que ustedes contratan para que les hagan los parciales son estudiantes de física de otros semestres de nosotros. Y uno les pregunta un ejercicio de electro en otras clases, no capaz ni siquiera resolverlo.
Entonces, ¿de dónde será que sacan las respuestas cuando les hacen a ustedes los parciales? Que fuera de todo se los hacen mal. Pues de un solucionario. Y los problemas prácticos de este libro no están en ningún solucionario. Entonces, para que se ahorren, digamos que la decepción, no manden a hacer este tipo de problemas con nadie. Ni le pregunten a nadie porque no están los solucionarios, háganlo ustedes. Y ojalá no mandan a hacer ninguno, ¿cierto? Entonces, pero pues eso está como difícil. Entonces, estos son los puntos que yo considero prioritarios para el estudio del parcial. Listo. Vamos a preguntar, a ver por acá, vamos a sacar a alguien al tablero. Yo miro a quién sacamos al tablero. A ver. María Valentina, ¿qué puntos va a hacer usted para estudiar para el parcial? El 22.66, 22.59, 22.67 y, y el 22.60. 60, no. Bueno, de ese no lo mencioné ahorita. Agréguele 22.65 y 22.58, por favor. Bueno, profe. Listo, al resto del grupo le quedó clara esa parte. Sí, señor. Profe, el 22.60 también. 22.60 yo se los dicté para que practicaran coordenadas cilíndricas, pero realmente el que yo voy a pedir en la bitácora es el 22.59. Naturalmente estos ejercicios, digamos que la semana entrante yo los entrego en un taller, como les estoy entregando el taller en este momento, este taller de acá, ¿cierto? Entonces, pero la semana entrante pues yo les entrego, así me lo estoy entregando este taller el día de hoy, la semana entrante pues les entrego otro taller donde van esos ejercicios y puede que yo les agregue cosas como para explicarles a ustedes más la situación, porque este libro de todas formas tiene un nivel de física 2, pero todavía para ustedes tiene un nivel un poquito alto, no muy alto, pero un poquito alto. Entonces, a veces el libro trata de desarrollar una competencia interpretativa que yo sé que muchos de ustedes no tienen. Entonces, lo que yo voy a hacer es que de pronto yo voy a cambiar un poquito la pregunta para que les quede un poquito más fácil interpretarla. Listo. Lo que yo les recomiendo es que lean esos ejercicios, miren a ver si son capaces de plantear el problema. Así todavía no hayamos visto todo lo de flujo eléctrico. Miren a ver hasta dónde llegan. Listo. Profe, mi duda es que en la bitácora toca que lo que llevamos es el taller primero, que nos va a colocar, y algo más, o solamente serían estos dos. No, mucho más. ¿Mucho más? O sea, faltaría un taller de flujo eléctrico, el de la semana entrante, ¿sí o no? Y por lo menos faltarían 2 talleres de potencial eléctrico, por lo menos 2. Ahora, note una cosa, Valentina. Todo lo que ustedes tienen que hacer acá, básicamente, es dirigirse al solucionario y tratar de entender, ojo, entender lo que está planteando el solucionario, que es un solucionario medio malo, pero les puede ayudar como para que ustedes se fortalezcan en la resolución de problemas. Ahora, cuando ustedes se vayan a enfrentar al parcial, van a tener que demostrar la competencia interpretativa, argumentativa y propositiva bien demostradas. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso cuando vayan a hacer los ejercicios. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces, aquí en el grupo C, voy a subir el taller. Listo. Entonces ahí estoy subiendo el taller. Ya ustedes cuentan ahí con el taller, los del grupo C, para que lo tengan. El taller que les dejé la semana pasada, muchas de las preguntas de ese taller ya están resueltas en los videos, ¿cierto? La mayoría. Entonces ya, apenas terminen Profe, ese taller, comiencen con este. Sí, Milena.
Es que el punto 3 del primer taller, la verdad, no sé cómo hacer, o sea, la del globo, la de la niña que... Espere, Bueno, ve, ya lo leo. pues hagamos una cosa. Cuando termine la clase el sábado, se los explico. ¿Listo? Bueno, listo, profe. Sí se puede quedar un momentico el sábado, por unos 5 o 10 minutos. No, sí, profe, sí. Bueno, entonces, y si quieren les explico el de la atención también el sábado. Uy, sí, Sí, profe, profe. se lo agradeceríamos. Listo, sí, profe, sí. Entonces presentamos el quiz a las 10:40, porque creo que los de industrial tienen clase. Y después de eso, entonces, hacemos esos ejercicios y los grabamos para que los que no pueden asistir, entonces los tengan ahí disponibles. ¿Listo? Profe, pero dame una preguntita, ¿cómo va a ser el quiz? Más o menos para prepararnos psicológicamente. Pues no se tiene que preparar psicológicamente, tiene que preparar académicamente. Mentira, las dos cosas, Vilena. Retiro lo dicho, prepárese de las dos formas. Si eso es lo que usted necesita, prepárese así. Entonces, ¿cómo se prepara? A ver, les voy a dar unas preguntas para el quiz, pues para que piensen. ¿Listo? Listo, profe. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo qué hay que hacer para calcular un campo eléctrico en tal punto debido a estas cargas de acá. Entonces, naturalmente, carga puntual positiva de valor arbitrario. ¿Por qué positiva? Por convención, ¿cierto? Si hay más de una carga, se aplica principio de superposición, por ejemplo. ¿Sí o no? A ver, otra pregunta que podría salir en el quiz. Déjenme pensar. A ver, yo miro. Mm, por ejemplo, considere un campo eléctrico en dirección X que está atravesando una esfera. ¿Cuánto vale el flujo eléctrico y por qué? Entonces, por ejemplo, respuesta A. El flujo eléctrico es igual a Q sobre epsilon sub cero, ¿cierto? Eso es cierto, pero no es cierto al mismo tiempo. Entonces, esa no. Por ejemplo, el flujo eléctrico es igual a cero porque las líneas que entran a la esfera son las mismas líneas que salen, ¿sí o no? A usted en ningún momento le están diciendo que esa esfera encierra una carga. Y desde que no encierre una carga, el flujo eléctrico es cero. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, Por profe. ejemplo, sí, señora, dígame. Estoy afirmando lo que está diciendo. Ah, ya. Por ejemplo, respuesta C. El flujo eléctrico es igual a cero porque la carga encerrada es igual a cero. Correcta. Es correcto la afirmación, es correcto el por qué. Recuerden que ese tipo de preguntas las trabajamos en clase. A ver. ¿En dónde quedó ese taller? Lo acabé de subir. Yo porque no encuentro nunca nada de lo que yo subo, lo encuentro. Profe, ¿me podría repetir la opción C? No lo entendí. Ahí voy, regálame un segundo. No, no encontré ese coso. Yo soy como más ñoco para manejar Teams. La C, Adrián. Ve, Adrián. Para que el flujo eléctrico sea diferente de cero, usted tiene que tener una carga encerrada en una superficie, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces le dicen que el campo eléctrico viene por fuera en dirección X. Las líneas de campo que atraviesan la esfera son las mismas que salen. Esa es una razón. La otra razón es que no hay carga encerrada dentro de la esfera. La carga encerrada es igual a cero. ¿Sí va a entender? Sí.
Ah, ya entiendo. Es que las carpetas de electromagnetismo y electromagnetismo, no sé, como que son distintas. O sea, no hay como una carpeta de compartidos que, digamos, sea común a los dos grupos. Es como medio extraño. Bueno, ahí tienen el taller. Listo. Por ejemplo, ¿qué otra pregunta podría ser para que se preparen para el quiz? A ver. Una carga puntual. Las cargas puntuales tienen líneas de campo que comparten una simetría con una esfera A, simetría axial en un cilindro B, simetría planar en un cilindro C. ¿Cuál será? De esas opciones que les acabo de dar, ¿cuál será la opción que nosotros debemos escoger en ese quiz? De la esfera. Simetría. Muy bien los dos, Heider y Laura, simetría esférica. 5 para el quiz, profe. Gánelo el sábado, no hay ningún problema. A ver, bueno, ¿qué más? Bueno, a ver, ¿a quién hay por aquí? Vamos a bajar a alguien al tablero. Ah, yo veo. Paula Jimena, salga al tablero. Señor profe. ¿Cuál es la diferencia entre campo eléctrico y fuerza eléctrica? Uy, profe. Eh, Esa pregunta se las he hecho yo, digamos que yo les he hecho hincapié de eso en clase, pero no importa, está bien que no sepa, pero entonces digamos que esa es una oportunidad para que estudie para el quiz. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ¿tiene alguna otra pregunta o nos vamos para coordenadas cilíndricas? Profe, yo tengo una pregunta es que acerca de los puntos que dejó. Hágale, Jesús David, dispare. Es que pues, yo estuve hoy haciéndole el 259 el inciso A, y pues yo no sé pues si estará bien. O sea, yo lo inicié, pero desde que usted en una de las clases nos daba que DA, cuando R es constante, es H phi, H teta por D teta por D phi. O sea, yo lo empecé a solucionar desde ahí hacia abajo. No sé si lo podría solucionar o lo hago desde más atrás. No, está bien, o sea, a ver, como ustedes ya vieron acá, ustedes ya vieron básicamente qué es el taller, ¿cierto? Entonces, o quieren que les lea los enunciados del taller. No, profe, nosotros lo revisamos. Bueno, no, pues yo lo digo porque a veces pues uno lo lee y si hay un tema de interpretación, pues alguien pregunta, pero está bien. Entonces ustedes lo revisan y, a ver, vamos a hacer una cosa acá. Vamos a contestar la pregunta al compañero Jesús David. Bueno, Jesús David, que es básicamente, ¿cuál es la forma de razonar con ese problema? El campo eléctrico tiene la propiedad que si usted tiene una carga puntual positiva, digamos que el campo eléctrico se aleja radialmente de la carga. Y como nosotros vemos en ese caso, el campo eléctrico queda paralelo al diferencial de área, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí me está escuchando, David? Sí, señor.
Ahora, ¿qué pasa si encerramos en una esfera similar una carga puntual negativa? Esto es menos Q y esto es más Q. Entonces, en este caso, Jesús David, el campo eléctrico va hacia la carga puntual negativa, ¿cierto? Converge a la carga puntual negativa. Por lo tanto, el campo eléctrico y el diferencial de área son ¿cómo? ¿Cómo son acá? Eh, puede ser, son constantes, ¿no? Antiparalelos. ¿Sí o no? Eso significa que para este caso, Jesús David, el producto punto entre I de A es igual a la magnitud de E por la magnitud de A por el coseno de pi. Por el coseno de pi es menos 1. O sea que esto es menos la magnitud de E por la magnitud de A. ¿Cierto? Ahora, para el caso del campo gravitacional, que fue el caso en el que se descubrió, digamos que toda esta mezcolancia de vainas que hay acá. Entonces, es más parecido a este, Jesús David, porque resulta que nosotros, en el caso del campo eléctrico, y esto va para todo el mundo, nosotros tenemos campos eléctricos atractivos y repulsivos. Para el caso gravitacional, no. Para el caso gravitacional, y eso se los podría preguntar en el quiz sin ningún problema, porque ya lo enseñé. Para el caso gravitacional, el campo gravitacional siempre va hacia el centro de la masa. ¿Sí o no? O sea, usted coge, por ejemplo, 2 manzanas y no hay forma en que esas 2 manzanas se repelen. Siempre se van a atraer. O sea que en este caso, Jesús David, si usted tiene acá una masa, digamos M, en el centro de la esfera, y usted coloca por acá una masa puntual de prueba. ¿Cómo es el campo gravitacional? O si usted quiere la fuerza gravitacional entre esas dos, es atractiva. O sea que siempre la masa M va a tender a jalar la masa de prueba hacia el centro de la esfera. Tanto en este caso, el diferencial de área es un vector que es como si este es el diferencial de área y este es el campo gravitacional. Entonces, el campo gravitacional y ese diferencial de área, ¿cómo son? Antiparalelos. Antiparalelos. Exactamente. Antiparalelos. ¿Qué deben de saber? Que el diferencial de área es para R constante, porque esto es una esfera, es R cuadrado seno de teta por d phi. ¿Cierto? Entonces, hasta ahí les puedo ayudar con el ejercicio. La próxima semana les ayudo más si quieren. Listo, profe. Gracias, profe. Con lo que les ayude, mejor dicho, ya cuando sacan ejercicio, pues facilito. ¿Alguna otra pregunta de ejercicios, jovencitos? Pues, profe, en lo que quedamos ayer, de lo que yo le pregunté esta tarde. Listo. Ese es un ejercicio del taller que le subí hoy, Milena. Pero pues habíamos que... es que yo tengo la duda en... Les voy a ayudar, pues. Póngame cuidado. Bueno, listo, profe.
Vea, un vector posición en cualquier sistema de coordenadas, si usted tiene, por ejemplo, vea, X, Y, Z. Esto no lo vuelvo a repetir. Entonces, eso queda grabado y van al video. Entonces, este es un vector posición que denota la posición de este punto X, Y, Z. Ese vector posición en coordenadas cartesianas podría ser simplemente X en AX más Y en AY más Z en AZ. ¿Cierto? Ahora, si yo reemplazo a X, ¿cuánto es X, Y, Z en coordenadas esféricas? Entonces, X es igual, que nosotros lo demostramos, es R coseno de phi seno de teta. Obviamente hay que saber quién es phi, quién es R y quién es tal cosa, ¿cierto? Entonces, R es la magnitud de ese vector. Si usted proyecta ese vector sobre el plano, phi es el ángulo que forma la proyección en el plano con el eje X. Y teta es el ángulo que forma con el eje Z. ¿Sí o no? C'est fini, como dicen los franceses. Entonces, Y igual R seno de phi seno de teta. Z, R coseno de teta. Ahora, cuando usted reemplaza eso allá en ese vector posición, le va a quedar esto. R, entonces va a ser igual a R. Ojo que estas son R son distintas. Una es vector, la otra no. ¿Sí o no? Ojo. O sea que esta es la magnitud de esa, ¿cierto? R coseno de phi seno de ¿Profe? teta a X. Sí, dígame. Es que creo que en Z le faltó porque en el documento que usted me pasó decía que Z es igual a coseno de teta, R coseno de teta menos seno de teta. No, 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 no. Ni riesgos. Bueno, entonces la equivocada soy yo. O el documento. Una de las dos. Vea una Listo. cosa, Milena. Vea, Milena. Si usted coge, este ángulo de acá también es teta. ¿Sí o no? Y esta distancia de aquí es Z. Como esto es un triángulo rectángulo, y este es un cateto, ese cateto es igual a ¿quién? A la magnitud de la hipotenusa por el coseno de teta. O sea, R cos teta. Que eso ya está, eso está en el video de coordenadas esféricas, Milena, por si lo quieren repasar, cuando obtuvimos todas estas ecuaciones. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces esto es R cos phi sen teta en AX más R sen phi sen teta en AY más R cos teta en AZ. Listo. Entonces, bueno. Ahora, esto de acá, lo que vamos a hacer, Milena, con mucho cuidado. Vea, usted va a coger la derivada, cómo se sacan los vectores dirección. ¿Cuáles son los vectores dirección en coordenadas cartesianas? Son AX, AY y AZ, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo, muchachos, o no? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, coordenadas cartesianas. ¿Qué dijo usted, Adrián? ¿Usted dijo por fin? Ah, no, le decía que le hacía falta el gorrito a la Z. Ajá, yo pensé que yo dije, estamos de acuerdo, y usted dice que sí, por fin. Entonces me hizo dar risa. Me confundí ahí. Coordenadas cartesianas. Ahora, lo que nosotros queremos es hallar unas ecuaciones para AR, para A teta y para A phi en coordenadas, o sea, expresar esto
en términos de esto o viceversa, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a definir estas de acá. AR simplemente es ¿quién? La derivada de esto con respecto a R dividido su magnitud, ¿sí o no? Pues AR es igual a la derivada parcial de R con respecto a R. Espérate, digámoslo así. Derivada de R con respecto a R dividido la magnitud de la derivada de R con respecto a R. A teta es igual a la derivada de R con respecto a teta dividido la magnitud de la derivada de R con respecto a teta. Y A fin es igual a la derivada de R vector con respecto a phi sobre la magnitud de dr con respecto a phi. Usted estas tres ecuaciones, Milena, le va a salir lo siguiente. Le va a salir algo así. AR le va a quedar algo como, por ejemplo, F11 por AX más F12 por AY más F13 por AZ. Es decir, AR le va a quedar como una superposición de los vectores dirección en cartesianas, y esa es su primera ecuación. Después lo mismo con a teta. Entonces a teta le va a quedar como F21 en AX más F22 en AY más F23 en AZ. ¿Cierto? A fin F31 en AX más F32 en AY más F33 en AZ. De acá, Milena, si usted se acuerda de álgebra lineal, usted puede expresar esto como un sistema matricial, ¿sí o no? Por eso era, profe, que yo le estoy diciendo que si era por Gauss. Es que... No, es que Gauss no tiene que ver nada acá. Porque es que Gauss, la eliminación de Gauss, Milena, usted la hace cuando quiere solucionar un sistema de ecuaciones. Es que sí, porque pues, es raro, es que no, esa mañana, en la tarde, profe, porque yo dije, no, pero es que entonces yo como, ¿qué valor le voy a X, a Y y a Z? No, que no le tiene que dar ningún valor. Es que estos son vectores unitarios, Milena. Milena, ¿usted sabe qué es a X, a Y y a Z? Sí, profe, pues la dirección de la figura ayer que usted nos estaba mostrando del cubo, ¿no? O sea, este es un vector 1, 0, 0, ¿cierto? AY es un vector 0, 0, 1, 1, 0. 0. Y AZ 0, es un 0, 1. vector 0, 0, 1. O sea que no hay que darle ningún valor a nada acá. Esto simplemente es una ecuación, Milena. Ay, Los profe, yo únicos como bien. valores que usted la necesita, los únicos valores que usted necesita son el valor de R, de teta y de phi. Todo esto le va a quedar en términos de eso. Entonces, vamos a hacer una cosa, pónganle cuidado. Vamos a ver, Milena, vamos a hacer una clase de álgebra lineal así express. Salga al tablero pues y coja un marcador. Ah, no, profe. Yo álgebra sé. Hasta ya no. Vea, Milena, tengo esta matriz A, B, C, D. Por XY. Dígame una cosa, Milena, ¿cómo multiplico estas dos cosas? Pues, profe, lo mismo que usted nos estaba diciendo, entonces colocamos 1, 0, 0, 1. No, miren lo que yo tengo en el tablero. Miren lo que yo tengo en el tablero. Tengo una matriz 2 por 2 por un vector. ¿Cómo multiplico esas dos cosas?
Bueno, que recuerde, profe, entonces X, creo que era el lado. X multiplica A y C, y Y multiplica B y D. ¿X multiplica a quién? Dígame otra vez, Milena, pero dígame de más despacio para yo poder seguirla. Es que no la sigo bien. No, ¿X o sea, multiplica a quién? creo que era el lado, bueno, creo, X, profe, yo voy a hacer así. X multiplica A y a C. Y Y multiplica a Y, B y a D. ajá. Ah, bueno, muy bien, pero no es así, pero muy bien. Pónganme cuidado, Milena, y todos para que esto no les vaya a olvidar. Listo. Esto es esencial. Multiplicación de matrices. Bueno, vamos a ver, Laura Valentina, ¿usted quería participar? Tengo entendido que las matrices se multiplican en cruz. No. Profe, ahí no tendríamos XA más XB, luego YC más YD. A ver, vamos a hacer el repaso. Yo no entendí qué fue lo que usted me dijo, Profe, Adrián. mire, profe, Ah, ya sé, Señora, profe. Karen, dígame. pues yo tengo entendido que se multiplica AB por XY y luego se toma CD por XY, o sea, no sé cómo explicarme. O sea, se toma la primera fila por la primera columna. Bueno, sí, Karen, usted tiene la idea, pero no sabe qué columna y qué fila escoger, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces vamos a escoger las filas y las columnas que dijo Karen. Bueno, Miliana, ¿qué era lo que iba a decir usted? Pues sí, profe, lo que decía Karen, o sea, era fila por columna. Muy bien. Pero ¿cómo hay que multiplicarlo? Se multiplica así, vea. Esta fila de acá por esta columna, ¿cierto? O sea, queda AB, AX por BY, ¿cierto? Entonces se multiplica este con este y este con este. ¿Sí o no? Sí. Sí, señor. O sea que esto ¿cómo queda? Esto queda AX más BY. ¿Y esto va a quedar en dónde? En un vector que es de la misma dimensión de este de acá. Ya les voy a explicar por qué. Entonces la segunda multiplicación sería ¿quién? Esta fila por esta columna. CX más DY. ¿Por qué queda ese vector de esa dimensión? Póngame cuidado. Si esta es una matriz 2 por 2, 2 filas, 2 columnas, y esto es un vector de 2 filas por una columna, Profe, la profesora decía que la respuesta siempre iba a dar, o sea, se agarra, o sea, es que no sé cómo decirle porque lo estoy señalando aquí en mi computador. O sea, la respuesta va a ser 2 por 2. Yo por eso le dije que saliera al tablero y cogiera un marcador, pues usted no quiso. La respuesta va a ser 2, o sea, cuando se multiplica una matriz dependiendo de las dimensiones, su respuesta siempre va a ser como, digamos si una matriz es 2 por 3 y la otra es, por decirlo así, 3 por 4, la respuesta va a ser la 3 por 3. ¿Sí me entendieron? Bueno, Milena, repítame las dimensiones. Venga, Milena, repítame las dimensiones. La matriz es ¿cuánto? ¿3 por 4? Una matriz 3 por 4. Bueno, muy bien. Por otra matriz, ¿cuánto, Milena? 2 por 3. No puede multiplicar esas dos matrices. No, pero yo le hago al contrario, profe. O sea, 2 por 3 y 3 por 4. 2 por 3, esta matriz, y 3 por 4, esta matriz, ¿cierto? La dimensión de la matriz resultante es de 2 por 4. O sea, profe, se mira, entonces ustedes se miran son los primeros, no sé los externos, vea Milena, vea para que se aprenda esto así más fácil, pille. Los externos
le Eso. dicen a usted la dimensión. Y los internos tienen que ser iguales para que usted las pueda multiplicar. Listo, eso era, profe, los externos. Bueno, muy bien. Ahora, Milena, póngale cuidado a esto. Vea, los externos de acá son iguales. O sea que se pueden multiplicar, ¿sí o no? Sí. Y la dimensión viene dada por los externos. 2 por 1, vea, esto es 2 por 1, ¿cierto? 2 filas, una columna. ¿Sí o no? Sí, profe. Breve la vuelta. Simplemente tenemos que hacer ahí como un retro, pero álgebra lineal. ¿En qué semestre álgebra lineal? ¿En primer semestre, segundo? Algo así. El segundo. Pues en mi carrera tercero. Ah, bueno. Es segundo, tercero, por ahí. Entonces, ahora, de esta forma nosotros podemos ver que esto de acá, Milena, lo podemos representar como un vector igual al producto de una matriz por otro vector, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces sería 3 por 3. 1, 2, 3, sí. Exactamente. Entonces, ¿eso qué nos da? Nos da que, vea, AR igual a F11 AX más F12. Vamos a hacer esto así en colores para que usted pille mejor, vea. F11 más F12 más F13. ¿Por quién? AX, AY y AZ. ¿Sí o no? Este de acá. A teta igual a F21 más F22 más F23. F21 por AX. F22 por AY. Y F23 por AZ. AFI igual a F31 más F32 más F33. A F31 por AX. F32 por AY. Y F33 por AZ. Básicamente, Milena, ponga cuidado. Lo que está en verde al lado derecho va en la matriz. ¿Sí o no? Sí. Y lo que está en colores son las componentes del vector por el que usted va a multiplicar a la matriz. Vamos a utilizar otro color acá, vea. Estas de acá las voy a colocar en blanco. Bueno, a ver, los que están viendo multi, ¿cómo se llama ese gorrito que llevan los vectores unitarios? Nadie sabe cómo llama el gorrito de los vectores unitarios. Por mi parte, yo no sé. No, se llama, No, profe, la verdad no. se llama el nunca. gorrito navideño. Y con los colores queda. Y con los colores queda navideño, ¿cierto? Entonces, vea, Milena, en este vector de acá voy a ubicar estos que están en color.
O sea, voy a ubicar a X a Y y a Z. Y la matriz, lo que está en verde, F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33. ¿Se alcanza a ver ahí o no? Sí, profe, Sí, sí se profe. ve. Bueno, compañeros, si ustedes multiplican esa matriz 3 por 3 por ese vector, deben de verificar que les da lo que hay arriba acá. Hagamos la primera fila, pues. A ver, voy a sacar a otra persona al tablero. Estefanía, pase al tablero. ¿A escribir, profe? ¿O solo hacer la matriz? No, coja un marcador y pase al tablero. Eso es un marcador hipotético porque no estamos en el salón de clases, ¿cierto? Valga la redundancia. Bueno, Estefanía, dígame una cosa. A ver, vamos a coger esto. Uy. Vamos a ver. ¿Cómo multiplicamos? ¿Qué es lo primero que hay que hacer acá para multiplicar esa matriz por ese vector? ¿Qué haría usted? Profe, pues yo multiplicaría el AX por la primera fila. No, tiene que multiplicar. Póngame cuidado, Por eso, Estefanía. AX por F11, AY por F12 y Bueno. AZ por F13. ¿Sí? Exactamente. O sea que eso, ¿cómo se llama? Multiplicamos la primera fila por la columna, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, así, bueno, esa era mi idea, profe, pero no sabía cómo, pues, explicarlo mejor. Está bien, pero después se hizo explicar muy bien, no hay problema. Y esto, obviamente, es igual a la primera componente de este vector, ¿sí o no? Sí, F11, AX, sí, y sí, sí queda igual, profe. O sea, esta primera componente es igual al producto de esta fila por esta columna, ¿sí o no? Esta segunda componente es igual al producto de la segunda fila por esta columna. Y la tercera componente, es igual al producto de esta fila por esta columna. A ver, ¿eso quedó suficientemente claro o hay que hacer otro ejercicio? No quedó bien, pero entonces, profe, sería igual a lo que está arriba, ¿no? Quedaría igual. Sí, claro, es que lo que estamos haciendo Tenemos es que lo que llegar, está arriba... profe. Perdón. ¿Cómo, Estefanía? O sea, lo que tenemos que hacer era que llegar a lo que está arriba, ¿no? Para eso estábamos haciendo el ejercicio. Exactamente. Lo que estamos haciendo es expresar lo que está arriba de forma matricial. Y lo que ustedes tienen que hacer es hallar esta matriz. Que es esta matriz, es la matriz de transformación entre vectores unitarios en esféricas y cartesianas. Esas matrices tienen una propiedad muy singular, y es que su determinante es 1. Eso significa que son matrices unitarias. Lo único que hacen es que rotan el sistema de coordenadas. No hacen nada más, simplemente lo rotan. Ahora, ¿cómo van a hacer para hacer eso? Entonces, que ese es el primer punto del taller. Ustedes simplemente calculan los vectores unitarios, tal cual como yo les dije acá. Y esos vectores unitarios AR, a θ y a phi les van a quedar en términos de AX, a Y y a Z. Simplemente tienen que saber quién es el que acompaña a X, a Y y a Z en cada caso. ¿Clarivel o no? Profe, ¿podría volver a repetir esa parte? Sí, señora. Sí, porque ahí también me confundí. Vamos a hacer una cosa. De estos 3 vectores unitarios, calculemos uno para que miremos cómo da. ¿Listo? La R, profe. La R. Mala escogencia, pero bueno.
Sí, es No, el no, Sí, pi. profe, sí, mejor sí. sí. Venga, les propongo yo una. Mejor Profe, teta. ¿cuál nos sugiere? Bueno, teta, Bueno, teta. sí. Yo le sugiero teta. Porque teta hay en todas las tres componentes. R es muy fácil de derivar. Y phi solamente hay en dos componentes. Entonces derivemos teta. Entonces, a ver. El vector unitario R es igual a ¿quién? A R coseno de phi seno de teta en AX más R seno de phi seno de teta en AY más R coseno de teta en AZ. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos acá? Derivamos con respecto a teta. Entonces, derivada de R con respecto a teta. La derivada del seno de teta es coseno, ¿cierto? O sea, ¿cómo queda esto? Esto queda R coseno de phi, ¿cierto? Coseno de teta en AX. Más R seno de phi coseno de teta en AY. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno, ¿cierto? O sea que esto queda menos R seno de teta en AZ. Por eso les decía que escogiéramos la componente en teta, porque uno tiene que derivar los tres términos. Ahora vamos a sacar la magnitud de esto que acabamos de derivar. ¿Cuál es la magnitud? Digamos, magnitud al cuadrado de la derivada de R con respecto a teta. Simplemente sumamos cada componente al cuadrado. O sea que la primera componente es R cuadrado coseno cuadrado de phi coseno cuadrado de teta. Más R cuadrado seno cuadrado de phi coseno cuadrado de teta. Más R cuadrado, porque ese signo menos, digamos que elevado al cuadrado queda positivo, seno cuadrado de teta. ¿Qué vamos a hacer acá? Nosotros podemos ver que podemos sacar acá como factor común, coseno cuadrado de teta está en estos dos términos, ¿cierto? Lo vamos a sacar como factor común. Entonces esto queda igual a coseno cuadrado de teta. ¿Qué otro factor común hay acá? También R cuadrado, ¿cierto? Entonces, R cuadrado coseno cuadrado de teta, factor de coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos R seno cuadrado de teta por acá. Más R cuadrado seno cuadrado de teta. Esto es 1, ¿cierto? Entonces esto es ¿quién? Esto es R cuadrado cos cuadrado de teta más R cuadrado seno cuadrado de teta. Factorizamos R cuadrado. Nos queda coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. ¿Cierto? Y esto es igual a ¿quién? A 1, Simplemente entonces. a R cuadrado. 1 no, R cuadrado. Ah, no, pero yo decía, profe, era coseno al cuadrado de teta. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó que la magnitud al cuadrado de dr de teta es igual a R cuadrado. Por lo tanto, la magnitud es dr de teta igual a R, ¿cierto? Ahora, vector unitario. El vector unitario a teta es igual a la derivada de R con respecto a teta dividido la magnitud de la derivada de R con respecto a teta. Recuerden que siempre un vector unitario es un vector dividido su magnitud, ¿cierto? Álgebra lineal de Coquito. Entonces, ¿quién es dr de teta? Vea, R cos phi cos teta más R sen phi cos teta menos R sen teta. Recuerden eso por si la embarro, porque de pronto no me acuerdo. Esto es ¿Me puede dejar R. un momentico la diapositiva anterior, por favor?
Un segundo, Laura, que pronto me olvida esto. Un segundo, listo. Sen phi cos teta menos R sen teta en AZ, ¿cierto? Dividido la magnitud de esto que dio R. Entonces se cancela este R y este R con este R. O sea, ¿cómo queda esto? Esto queda coseno de phi. Profe, ¿la respuesta no fue R cuadrado? La respuesta fue R cuadrado, pero la magnitud al cuadrado. Nosotros buscamos es la magnitud. Ya. Entonces, coseno de phi, coseno de teta en AX. Más seno de phi, seno de teta en AY. Menos seno de teta en AZ. Ese es el vector unitario. Estos, los de acá, son los que acompañan a X, este acompaña a Y y este acompaña a Z. ¿Cierto? Entonces nosotros nos vamos a, venga, primero acá, Laura, la página anterior, esa es la que usted necesitaba. Sí, profe. Pero ya, gracias. Bueno, disculpe por la demora. No, profe, tranquilo. Bueno, entonces, vea, Milena. A teta, nosotros habíamos dicho que era igual a ¿quién? A uno que acompañaba a X, más otro que acompañaba a Y, más otro que acompañaba a Z. Ya comparando, ya sabemos quién acompaña a X, quién acompaña a Y y quién acompaña a Z, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. O sea que ya sabemos que F21 es coseno de phi, coseno de teta. Ya sabemos que F22 es seno de phi, seno de teta. Y ya sabemos que F23 es menos seno de teta. O sea que si vamos a calcular esa matriz, digamos la matriz, llamémosla la matriz T, que es la matriz de transformación. Por favor, en el taller, todos no vayan a colocar la matriz T. Unos colóquenle M, otros T, otros colóquenle el pato Donald o Mickey Mouse, pero no coloquen exactamente lo que uno hace. No tiene que ser exactamente como uno lo hace, por favor. Originalidad, chicos. Entonces, en esta segunda fila nosotros tenemos 3 filas. En esta segunda fila de acá, ¿quién va? Va cos phi, cos teta. Cos phi, cos teta. Después va ¿quién? Sen phi, cos teta. Y después va ¿quién? Menos seno de teta. ¿Esto aclaró un poco la panorámica o no? Sí, profe. Bastante. Bueno, entonces ya ustedes calculan los otros dos vectores unitarios y calculan esa matriz. Y esa es la matriz de transformación de esféricas. Los de telecomunicaciones, eléctrica y electrónica, ahí tienen la primera unidad del curso de teoría electromagnética lista. Eso es lo primero que le enseñan a uno. Que a uno se lo deberían enseñar en electro. Es un tema de electro, pero pues... Yo creo que los profesores saben eso, pero les da como susto enseñar eso en electro, pienso yo, pues. Profe, espere. Porque eso que llaman no es R. ¿Cómo así, Milena? ¿Me explica, por favor? O sea, estábamos hallando era R, ¿no, profe? Entonces, No. No, estamos allá. Vea, estamos hallando, póngame cuidado, Milena, para que esto le quede claro para poder porque... terminar el ejercicio. Vea, A teta es la derivada. Recuerde que esto es el vector posición, Milena. Con esa flechita es el vector posición. Si se enreda, cambie de letra eso. Póngale A o lo que sea, es el vector posición. Y este R de acá, Milena, es simplemente la magnitud del vector posición. ¿Listo? Ya listo. Ya. Les voy a hacer un gráfico porque yo pienso que la otra gente no pregunta. Y Milena sí pregunta, pero los otros se quedan con la pregunta y no preguntan. Entonces, si Milena tiene una pregunta, me juego todo lo que tengo en el bolsillo. Ah, bueno, creo que dejé la billetera en la habitación, pero me juego todo lo que tengo en la billetera a que más de uno tiene esa pregunta y no la hace. Entonces la voy a responder igual.
Póngame cuidado. Vea, todos y Milena. Este punto de acá, primero yo lo represento. Hasta que yo no digo ese punto en qué representación está, eso es simplemente un punto. Yo no le he dicho si es X, Y, Z, si es R, teta, phi, no le he dicho nada. Le he dicho que es un punto. Es simplemente un absurdo, pequeño, insignificante y miserable punto. Una vez que yo le asigno coordenadas X, Y, Z, ¿yo qué estoy haciendo con ese punto? Lo estoy representando, así es como se llama eso. Lo represento en coordenadas cartesianas. Ahora, para representarlo en coordenadas esféricas, ¿qué es lo que yo hago? Y acá es donde está la diferencia. Entonces, póngale cuidado, Milena y compañeros que tienen la misma pregunta. Trazo un vector desde el origen hasta allá. Ese vector tiene magnitud R. Esta simplemente es la magnitud de ese vector. Ahora vamos a ver cuáles son las componentes de ese vector en X, Y, Z, que eso ya lo hicimos. No tengo ningún problema en volverlo a hacer para aclarar la situación. Listo. ¿Cómo hallo las componentes de ese vector? Componente en X, Y, Z. Proyecto ese punto al plano. Lo proyecto. Por lo tanto, cuando ese punto llega al plano, ¿qué coordenada tiene? En cartesianas, X, Y, 0. ¿Cómo hago yo para saber cuál es la coordenada en X, en Y en Y de ese punto? Lo proyecto con una proyección ortogonal a lo largo de Y hasta el eje X. Y hago una proyección ortogonal a lo largo de X hasta el eje Y. Esto es X acá. Y esto es Y. ¿Hasta ahí claro, Cristal, o no? Bastante claro. Sí, profe. Ahora, Sí, profe. lo que yo voy a hacer, compañeros, es que voy a dibujar en el plano XY la proyección de ese vector en blanco, la voy a dibujar sobre el plano XY. Esta es la proyección de ese vector sobre el plano XY. Y esa proyección la voy a llamar ρ por el momento. ρ forma un ángulo de phi con el eje X positivo. Por lo tanto, este lado de este triángulo, como este es un triángulo rectángulo el que se formó en el plano, este lado de acá, que tiene que ver con el opuesto de phi, simplemente es ρ seno de phi. Y este lado de acá, que tiene que ver con el adyacente, porque este lado de acá es este mismo lado de acá, ¿cierto? Son paralelos, miden lo mismo. Entonces es ρ coseno de phi. Listo. Pero ρ no es una coordenada esférica. La coordenada esférica es phi, este ángulo de acá teta, y la magnitud de ese vector R, que simplemente es R sin la rayita de vector. Solamente eso. Como por ángulos alternos internos entre líneas paralelas, como esta línea de acá y el eje Z son paralelos, por lo tanto, este vector de acá y este vector de acá son iguales. Perdón, ese vector no, ese ángulo. Ahora, observen una cosa más. Si este punto de acá es XY, 0 y este punto de acá es XY, Z, entonces, ¿cuánto vale esta distancia? A ver, quiero escucharlos para no sacarlo al tablero. ¿Cuánto vale la distancia? En coordenadas, No, sí, vea, Milena, póngame cuidado. Vea, este punto de acá es XY, 0 y este punto de acá es XY, Z. La diferencia entre esos dos puntos es esta distancia. Entonces, ¿cuánto vale esa distancia? Z. Muy bien. Milena, ¿le queda claro por qué vale Z o no? sí, profe, sí. Sí. Muy bien. Los demás compañeros que no preguntan, espero, por favor, que por lo menos se imaginen la pregunta.
Por lo menos, si no la quieren, por lo menos imagínensela, que yo creo que eso ayuda mucho. Porque después van y la buscan. Entonces, esta distancia de acá es Z. Ahora vamos a observar una cosa. Esa distancia Z, esta proyección ρ de acá, y ese vector R, o por lo menos la magnitud de ese vector, forman un triángulo rectángulo. ¿Sí o no? Entonces, de acá podemos sacar ρ. ¿Ρ cuánto vale? ρ tiene que ver con el opuesto de teta. O sea que ρ vale magnitud de R por el seno de teta. Si no está claro, por favor, levanten la mano y pregunten. Z tiene que ver con el adyacente de teta. O sea que Z es igual a R coseno de teta. Y entonces, por lo tanto, este de acá que es Y este de acá que es X, ya que tengo ρ, los puedo escribir así. X es igual a ρ coseno de phi, o sea que es R coseno de phi por seno de teta. Y Y es igual a R, ¿cierto? Seno de phi, seno de teta. Aquí tengo, por lo tanto, escuchen bien, tengo, por lo tanto, las tres componentes en X, Y, Z de ese vector. Lo voy a escribir, póngame cuidado. R vector, vea, con la rayita acá, es igual ¿a quién? A X en AX, pero ¿quién es X? R cos phi sen teta. Esa es la parte en X. Vamos a hacer en otro color la parte en Y. ¿Quién es la parte en Y? R sen phi sen teta. Entonces, más R sen phi sen teta en Y. Más la parte en Z, vamos a hacerla en blanco. Más R cos teta en AZ. Miren la diferencia. Estas son las componentes del vector R. Esas son las componentes del vector R. ¿Cierto? Y estas R's que aparecen acá son simplemente la magnitud del vector R. ¿Está claro o no? Si no está claro, por favor, pregunten. No, profe, ya así como lo explicó con el plano, ya cambié la cosa. Bueno, vamos a demostrar que la magnitud de eso es R. Si R es la magnitud, por lo tanto, si saco la magnitud de esto, tiene que dar R, ¿cierto? Saquemos la magnitud. Primero saquemos la magnitud al cuadrado. La magnitud al cuadrado, entonces es la suma de los cuadrados de cada cosa. Entonces, R cuadrado cos cuadrado de phi sen cuadrado de teta. Más R cuadrado sen cuadrado de phi sen cuadrado de teta. Más R cuadrado cos cuadrado de teta. Factorizo acá, ¿quién? R cuadrado seno cuadrado de teta. Factor de coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi. Que esto es 1. Más este de acá, R cuadrado coseno cuadrado de teta. O sea que esto queda como R cuadrado, factorizo este R cuadrado y este R cuadrado, seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Esto da 1. O sea que la magnitud al cuadrado es R cuadrado. O sea que la magnitud es R. ¿Sí o no? Ahora, los vectores unitarios. Lo que hay que hacer es derivar este R vector con respecto a cada cosa. Entonces, AR es igual a la derivada de R con respecto a R, que es muy fácil, porque la derivada de R vector con respecto a R magnitud simplemente es lo que acompaña a R y ya. ¿Sí o no? Dividido
la magnitud de eso. A teta, que es el que calculamos, derivada de vector R con respecto a teta, dividido la magnitud de R de teta. Y a phi es igual a la derivada del vector R con respecto a phi, dividido la magnitud de R de R de phi. ¿Sí o no? O bueno, ¿quién tiene pues ahí? Ah, Juan Diego había contestado ahora. No había visto. Tienes razón, Juan Diego, era Z. Bueno, a ver qué preguntas hay ahí, porque esto es importante para la primera y segunda pregunta del taller. Y para que nos vayamos habituando al manejo de estas cosas. Por mi parte no tengo ninguna. Gracias por contestar. Esto lo asocio bastante, profe, con la forma en que nosotros encontramos la fuerza en, no sé, en un plano estático. Así mismo, tomamos el unitario, lo dividimos entre la distancia. Sí, digamos que eso es el procedimiento normal, Adrián. Cuando usted tiene un unitario, entonces es usted el vector dividido la norma, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces eso es lo convencional. Así también es acá. Siempre, digamos que hacemos eso. Ahora, esto es lo que tienen que hacer en el segundo punto. Antes de despedir la reunión, yo quisiera que vieran 5 minuticos para mostrarles las coordenadas cilíndricas. Simplemente no vamos a hacer nada diferencial de área ni nada. Simplemente las ecuaciones. Y ya entonces después, hoy digamos que pensaba hacer eso, pero hicimos otra cosa, pero está bien. Porque esta es la idea de esta sesión, es solucionar dudas, que ustedes pregunten. Milena, de lejos, es la más beneficiada de la sesión porque es la que más preguntó. ¿Sí o no? Ustedes no preguntan, pues entonces no se benefician de la sesión de asesoría, ¿cierto? Entonces, pero el que pregunta se beneficia, pues el que no pregunta, pues no se beneficia. Entonces, ojalá todos pregunten tanto como pregunta Milena, como pregunta Laura Valentina, a veces en clase, ¿cierto? Otros compañeros me preguntan por chat, como si se les bajara décimas por preguntar en clase, pero no importa. Si preguntan por chat también vale. Entonces, pero pregunten. Ahora, una de las cosas que les pide el ejercicio, el primero, es que hayan los factores de escala. Los factores de escala son una vaina parecida a esta. Lo que pasa es que no se divide por la norma. El factor de escala, por ejemplo, HR, es simplemente un número que es la norma o la magnitud de DR de R. H teta, la magnitud de DR de teta. H phi, la magnitud de DR de phi. ¿Por qué esos factores de escala son tan importantes? ¿Quién recuerda me puede decir? Por los diferenciales de área. Muy bien. Y el diferencial de volumen también. Muy bien, Laura. Diferencial de área, por ejemplo, para R constante. Entonces sería el producto de los factores de escala que no tienen que ver con R, o sea, H teta por H phi por D teta por D phi
Como los diferenciales de área son vectores, tienen una dirección. Y la dirección de esto es la dirección radial, AR, ¿cierto? Diferencial de área para teta constante. Entonces sería HR por H phi por DR de phi en A teta. Diferencial de área para phi constante. HR por H teta por DR de phi en dirección a phi. Y diferencial de volumen. HR, H teta, H phi DR de teta de phi. Ahora, de esta misma forma, sí, disculpe Laura, ¿me repite por favor? En el diferencial de área de phi no sería DR de teta. Sí, señora, tiene razón. Muchas gracias. Venga, yo lo escribo mejor para que ustedes puedan ver. DR de teta, ¿cierto? Entonces, esto es una vaina importante, porque con esto construimos todo lo que necesitamos para hacer cálculos de la ley de Gauss, ¿cierto? Y por ahí derecho a ustedes se les facilita prácticamente. Entonces, ahora ahí podemos hablar todo lo que andamos con Electro. Ahora, la segunda pregunta del taller y otra pregunta que hay por ahí con un cilindro, y esto lo vamos a ver el miércoles, tanto con esferas como con cilindros, un poco de vainas, porque ya este sábado, digamos, finiquitamos lo que nos queda del disco del anillo, ¿sí o no? Estaba hablando pues del grupo O y el grupo C, pues, por extensión el lunes, ¿cierto? Entonces, y entonces ya tenemos claro lo de coordenadas cilíndricas, ahora perdón, esféricas, ahora cilíndricas. Entonces, ¿por qué? Naturalmente, ya nosotros vimos por qué las esféricas son importantes. Pues básicamente por dos cosas. La carga puntual, que es una vaina tan importante, tiene simetría esférica, ¿cierto? A. B. Hay muchas cosas que, digamos, si usted crea una esfera conductora o una esfera aislante y la carga artificialmente, hay muchas cosas que usted puede hacer con esa esfera, muchas cosas, ¿cierto? Entonces, y nosotros, ¿qué hacemos? Nos aprovechamos de la simetría. O usted, por ejemplo, cuando ha visto un motor que tenga forma de hexágono. Nunca, todos los motores son tambores circulares, ¿sí o no? Eso no es solamente una coincidencia de ingeniería. Los motores son tambores circulares porque en ingeniería explotamos la simetría para hacer diseños. ¿Cuándo ha visto usted, por ejemplo, por qué es tan importante que un cable sea así? ¿Por qué no hacemos cables así? ¿Qué tal hacer un cable de estos? Ese cable tiene simetría, ¿sí o no? Pero tiene más simetría este. Porque este tiene 360 grados de simetría. Sin embargo, este tiene solamente 4 simetrías cada 90 grados. En cambio, usted de acá lo puede rotar como usted quiera y sigue teniendo simetría. La simetría realmente, digamos que es uno de los pilares sobre los que se construyen las ideas en ingeniería. ¿Sí o no? Me refiero a las ingenierías más técnicas, no tanto a las matemáticas, sino a las más técnicas, ¿cierto? Digamos que ingeniería industrial versa más sobre la optimización, sobre las matemáticas, ¿cierto? Sobre cálculo multivariado, análisis multivariante, ¿cierto? Sobre eso estocástico, eso es más matemático, ¿cierto? Más matemático, ingeniería de sistemas también. Pero las ingenierías que tienen que ver más con el desarrollo de materiales, con estructuras,
con ingeniería de telecomunicaciones. Todas esas vainas reposan, digamos, sobre un terreno de la simetría, ¿sí o no? Entonces, digamos que tener esos conceptos claros es importante. Y dentro de este curso de electromagnetismo nosotros vamos a considerar dos tipos de simetría. Y eso, digamos que es lo que dentro de los contenidos programáticos de electromagnetismo, entonces nosotros vemos, digamos que típicamente, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que la esfera de carga, que un cilindro, que un plano, y entonces después surge la pregunta, ¿por qué? Que esa es la pregunta que yo les hice ayer. ¿Por qué un plano infinito tiene simetría cilíndrica? ¿Por qué una línea infinita de carga tiene simetría cilíndrica? Son preguntas que tenemos que contestar. Preguntas hay que contestarlas en clase, naturalmente, no en una asesoría, pero en clase. Entonces, simplemente en la asesoría les hago la pregunta para que, como dice Milena, cuando lleguen a clase, vengan pues ahí más que preparados, ¿sí o no? Entonces, ya sea psicológicamente o lo que sea, pero vengan preparados. No diga, bueno, plano infinito de carga, simetría ¿qué? Cilíndrica, ¿por qué? Raro que un plano tenga simetría cilíndrica, ¿sí o no? Vaina como extraña que un plano tenga que ver con un cilindro. Línea infinita de carga, eso no es tan extraño, pero tiene simetría cilíndrica. Y hay otras cosas que tienen simetría cilíndrica. Un cilindro tiene simetría cilíndrica, por ejemplo, este de acá. Ahora, ¿cómo se llama? Yo digamos que ahora creo que eso ya no se utiliza casi, pero hace muchos años, ¿cómo se llamaba ese cablecito por el que les llegaba a uno televisión a la casa? ¿Se acuerdan? La ¿Cable línea, ¿no? axial, profe? Pues, ¿Cómo, María Lucero? Repita lo que dijo María Lucero. Un cable axial. sí, profe, o sea, siempre han sido cables axiales. Bueno, Cable no pequeños. axial, bueno, María Lucero, coaxial. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Pues creo que axial no se llama la entrada, la pática. Sí, lo que pasa es que el cable axial, ahora, ¿por qué se llama coaxial? Pues eso es una buena pregunta. Yo nunca había pensado en eso. ¿Por qué se llama coaxial y no axial? Esta es la respuesta. Porque el cable coaxial realmente, digamos que el cable coaxial es una vaina, es una maravilla de la ingeniería, pues. Entonces, si nosotros buscamos, por ejemplo, que de eso versa una de las preguntas del taller, ¿cierto? Entonces, ustedes, por ejemplo, buscan en internet. Vamos a buscar cable coaxial. A ver dónde buscamos. Por acá. Bueno, cable Profe, coaxial. me le adelanté y es que como el cable para la parabólica o para... Pues, el cable coaxial en general, Laura Valentina, es un cable que sirve para muchas cosas. Una de las cosas para las que sirve es que sirve para transmitir esas señales que tiene una parabólica, que son señales de alta frecuencia, ¿cierto? Básicamente porque ese cable, por la capacitancia y la inductancia que tiene el cable, entonces permiten que esas señales de alta frecuencia viajen sin ningún problema, ¿cierto? Entonces, esos cables son especiales por otra razón. Ya les voy a mostrar por qué. Busquémoslo en inglés a ver si aparecen mejores dibujos. Entonces, este cable, ¿por qué este cable es una maravilla de la ingeniería? Básicamente, por su composición. Profe, Señor. usted dice, vamos a buscarlo en inglés a ver si aparece mejor y en inglés se escribe igualito que en español. Sí, pero los resultados en inglés no tienen los mismos resultados en inglés que español, ¿cierto? Y se escribe igualito que en español, exactamente, sino que al revés, coaxial cable. Pero si usted busca algo en español, naturalmente van a aparecer muchos menos resultados que en inglés. Si usted de pronto alguna vez tiene una oportunidad, Adrián, puede, por ejemplo, diseñar un buscador, ¿sí o no? Diseñar un buscador es suficientemente complicado como para que usted, digamos, pueda incluir todas las posibilidades, tanto en español como en inglés, además de que hay más gente que publica en inglés que en español. Sí, Simplemente sobre todo eso también, que seguramente, bueno, las publicaciones científicas se hacen en inglés. y las páginas de Wikipedia son infinitamente mejores en inglés que en español.
Entonces, digamos que no es una, digamos, cargadilla contra el idioma, ¿sí o no? Es simplemente así es, esa es la vida, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como en los 20, como yo le expliqué ayer, la gente, el que no hablaba francés, ñao, ¿sí me entiende? Entonces, ahora lo mismo. Hay que buscar en inglés. Ojalá que se acostumbre a buscar en inglés. Profe, Ahora, eso fue un buen dato. Gracias. listo, Laura. Esta ingeniería que ustedes ven en ese cable coaxial no es cualquier cosa. Esto es una vaina supremamente bien calculada desde el punto de vista de electromagnetismo y no es sencillo, ¿cierto? No es nada sencillo. De hecho, en este momento, por estos días, yo me encuentro calculando los parámetros de los cables coaxiales en mi curso de electrodinámica. Estoy calculando la capacitancia del cable coaxial, estoy calculando las pérdidas del cable coaxial y estoy calculando las inductancias del cable coaxial, ¿cierto? Entonces, porque es que realmente, inclusive los físicos, es una cosa que tendrían que saber. Ahora, el cable coaxial es un cable, como ustedes pueden observar, que por acá por la mitad, digamos, tiene, digamos, este cilindro de cobre, ¿cierto? Es un cilindro de cobre. Después tiene un apantallamiento aislante que vemos acá, ¿cierto? Después tiene esta parte metálica que vemos acá, pero después vienen estos otros cables que ustedes ven como un par trenzado, ¿cierto? Esos cables que ustedes ven como par trenzado son unos cables de cancelación de diafonía y de cross-diafonía, y eso es muy importante en este tipo de ingeniería. Eso también se puede calcular, ¿cierto? Por ejemplo, en el libro que yo sigo en español de electrodinámica, es este libro del profesor Juan Carlos Fernández, como ustedes pueden ver, aquí en esta parte que dice acoplamiento y diafonía, ¿cierto? Entonces dice, cuando varias líneas cercanas que llevan información se puede producir el fenómeno de diafonía o crosstalk, en el cual la señal de una línea se acopla sobre la otra señal, produciendo interferencias y dificultades en la comunicación. Esto también ocurre cuando una de las líneas es de potencia, por lo que es interés de este curso. Este muchacho es digamos, un experto en electromagnetismo para sistemas de potencia. Entonces, pues por eso el comentario. Esto surge de la presencia de inductancia mutua, después les explico qué es eso. No vamos a calcular eso porque eso, digamos que se sale de los límites del curso, pero es bueno que ustedes simplemente sepan qué es eso. O la capacidad mutua entre circuitos que llevan señales diferentes. Veremos en esta sección el efecto de la inductancia mutua. Esos cables coaxiales tienden a tener una inductancia mutua muy fuerte. En estos ejercicios consideran, por ejemplo, cables coaxiales coplanares, que son estos circulitos, son cables coaxiales por donde va corriente. Estos son líneas paralelas de cables coaxiales. Estos son cables coaxiales perpendiculares y estos son cables coaxiales cruzados. Para cada uno, entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, en este caso, este parámetro M es 0. Eso significa que la diafonía es 0, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, a ver, M es 0 en ese caso, para las paralelas, para las líneas paralelas, M es esto, ¿cierto? Entonces, para líneas paralelas, M nunca va a ser 0, que es el coeficiente de acoplamiento, o sea que hay una diafonía, ¿cierto? Que depende de este logaritmo. Y para estas líneas de acá que son coplanares, M es esto, o sea que también hay diafonía. ¿Qué es lo que hace, digamos, ese cable coaxial? Esta parte donde ustedes ven estos cables de acá que están cruzados, son cables para cancelar la diafonía. Y por eso es que los cables coaxiales son tan robustos a la interferencia. Es otra forma. Y ahora, este apantallamiento negro de acá es un aislante, ¿cierto? Que los protege de interferencias electromagnéticas, ¿sí o no? Entonces, y de otro tipo de interferencias, los protege, por ejemplo, si están en una zona con agua, ¿cierto? Entonces los protege de condiciones ambientales. Entonces, ¿por qué hacen ese cable coaxial así? ¿Por qué no lo hicieron en forma de cubo? ¿O por qué no lo hicieron en forma de galleta? Pues, ¿cierto? Lo que sea. Básicamente por la simetría cilíndrica. Porque explotaron la simetría cilíndrica y construyeron ese cable, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden ver, si les muestro aquí rápidamente en el taller. Pregunta 4. Dice, un cable coaxial largo
consiste en un conductor cilíndrico interior de radio A. Ese es el cable de cobre que vimos, ese es el interno, ¿cierto? Y un cilindro exterior de radio B y un cilindro interior de radio B, ¿cierto? Son dos cilindros interiores, como ustedes pudieron ver, y un radio exterior C, porque está el radio del cobre, el radio del apantallamiento y el radio del aislante. El cilindro exterior está montado en apoyos aislantes, como nosotros pudimos ver, ¿cierto? O sea, esa parte de cobre que hay ahí está montada sobre esa parte blanca que es un aislante y no tiene carga neta. Eso ustedes lo tienen que interpretar a la luz de la ley de Gauss. El cilindro interior tiene una carga positiva uniforme por unidad de longitud lambda. Calcule el campo eléctrico en cualquier punto entre cilindros a una distancia R del eje. Cuando se refieren a eje, se refieren al eje de simetría del cilindro, que es un eje axial. Y en cualquier punto por fuera del cilindro exterior. Elabore una gráfica de la magnitud del campo eléctrico en función de la distancia R desde el eje del cable, de R igual a 0 a R igual a 2C, que digamos que es la distancia máxima que hay del eje, a el aislante negro que nosotros vimos. Entonces acá ponemos en contexto el cable coaxial. Es algo muy importante, pero es más importante la parte magnética, porque la parte magnética es la que friega el cable coaxial, no la parte eléctrica. La parte eléctrica es sensible, pero no tan sensible como la parte magnética. Y entonces ahí lo que nosotros hacemos es que seleccionamos las trazas para que se cancele la diafonía, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es la importancia de ese cable, digamos, de esa obra de ingeniería. Eso es una obra de ingeniería, ¿cierto? Uno puede que no le parezca, eso no importa, ¿cierto? Entonces yo puedo creer que un elefante vuela y eso no significa que el elefante vuele, ¿cierto? Entonces yo puedo creer que eso no es importante, pero realmente es muy importante. ¿Cuál es, para ustedes, jóvenes ingenieros, cuál es la obra de ingeniería más importante del mundo? ¿Ustedes qué creen? Pero hay cuenta que una de las maravillas mundiales, profe. Pues no necesariamente, pero una de las maravillas mundiales modernas hace parte de esa obra de ingeniería. Y no me vayan a decir que el PlayStation, por favor. Las redes y el internet, profe. Digamos que las redes y el internet son importantes. Obviamente, digamos, en grado de importancia, pues es una vaina sin precedentes, ¿cierto? Pero, María Lucero, no son tan robustas como esta gran obra de ingeniería en la que yo estoy pensando. Ah, pero, o sea, profe, pero porque la tengo entendido que las obras comunicación. de ingeniería están consideradas entre las maravillas, como lo es lo de la muralla china, como es el Burj Khalifa de Dubái, las construcciones. Sí, o sea, las construcciones, naturalmente las megaestructuras son importantes. Más importantes es lo que dijo Lucero y lo que dijo Laura Valentín. Las comunicaciones y las redes de Internet, mucho más importantes. Y eso tiene un grado de robustez, porque hay cosas dentro de la red de Internet que no ve, ¿cierto? Por ejemplo, algo muy robusto es, por ejemplo, el control de tráfico de Internet. Es una robustez matemática elevadísima, que uno ni se alcanza a imaginar, pues, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el modelo OSI de las comunicaciones, 7 capas, y cada capa con una complejidad, pues, impresionante, ¿sí o no? La capa de enlace muy compleja desde el punto de vista de administración de red, desde el punto de vista de codificación, de criptografía. Es muy complejo, pero hay otra vaina más compleja. ¿Y usted qué opina de la tecnología 5G? Pues una tecnología buena. O sea, yo alcancé a trabajar con 3G. Cuando yo trabajaba en Claro, llegó 3G, se cambiaron los equipos antiguos, ¿cierto? Y se metieron unos equipos nuevos que eran unos equipos que se llaman CDMA, que se llama Code de Multiplexing Multiple Access, ¿cierto? Entonces, digamos, eso mejoró la situación considerablemente. Ahora, digamos que el todo son las redes inteligentes, ¿sí o no? Las redes inteligentes, las redes que pueden tomar decisiones basándose en medidas. Y yo creo que la red 5G, yo no soy experto en eso, pues yo dejé ese tema hace muchos años,
pero creo yo que trae cosas interesantes. O si usted me está preguntando sobre los efectos en la salud, no los conozco, ni tampoco creo que sean como, digamos, la gente dice. ¿Cómo? Control masivo, como dicen. No, pues, o sea, control masivo porque son redes inteligentes, pero digamos, de eso hay muchas vainas, o sea, no sé cuál es la vaina con 5G, ¿cierto? 5G simplemente es una nueva tecnología que, digamos, tiene todas esas tecnologías que van 3G, 4G, 5G, tienen particularidades que las hace diferentes de la última tecnología. Por ejemplo, la 3G, que fue la que yo mejor conocí, tenía una velocidad de acceso muy superior y sobre todo tenía muchísimos más canales que la tecnología anterior, ¿cierto? Entonces tenía más capacidad de conexión que la tecnología anterior. Ustedes deben de saber que, por ejemplo, nuestras centrales telefónicas no tienen una capacidad de conexión infinita. Usted solamente puede hacer cierto número de llamadas. Pero si todo el mundo comienza a llamar a todo el mundo, se satura porque no hay capacidad de conexión. Eso es lo que mejoró el CDMA, ¿cierto? 4G mejoró otras cosas y 5G ya digamos que es una tecnología completamente inteligente en muchas cosas en lo que la conozco. No la he estudiado a profundidad, digamos que siendo sinceros, sí o no. Pero como conozco 3G, entonces simplemente me toca estudiar cuáles son las adendas de 4G y de 5G a 3G. Y en lo que lo conozco, más o menos como en la parte de redes inteligentes, ¿cierto? El acceso es muy bueno, la velocidad del acceso, ¿sí o no? La hibridización entre diferentes tipos de comunicación. Pero como ahorita digamos que está de moda esa vaina, que es que con el 5G nos quieren encontrar, yo no sé qué, pues yo no sé a qué se refieren con eso, ¿cierto? Más controlados que estamos con Facebook, WhatsApp y Instagram, ¿para qué más? Ya no necesitamos 5G, no lo tenemos. Cierto. Entonces, pero, digamos, hay otra obra de ingeniería más grande y más robusta todavía. La más grande y la más robusta que existe. Pero entonces, ¿cuál es? El Me poncho. el sistema eléctrico de potencia. No hay nada más grande que esa vaina, ni más complicada, ni más robusta, no existe. Es un sistema que involucra ingeniería técnica, la ingeniería matemática, aunque la ingeniería, lo que comentaba Lucero, también involucra mucha ingeniería matemática, pero pues ni de asomo como un sistema de potencia. Un sistema de potencia tiene una complejidad, pero brutal. Sobre todo, por ejemplo, simplemente hablando del mercado de energía. Lo que tienen que hacer, chicos, en la Comisión de Regulación de Energía y Gas todos los días, los matemáticos, para garantizarnos a nosotros un precio de intercambio en la bolsa de energía, es increíble. ¿Sí o no? Todos esos equipos que nosotros vemos en la cadena de energía, digamos, han sido diseñados con base en argumentos de simetría. La simetría es muy importante, ¿cierto? Entonces ustedes pueden diferir de lo que yo estoy diciendo naturalmente, pero deberían de diferir con argumentos. Pueden algún día en clase decirme, profesor, yo creo que el sistema de ingeniería más complejo del mundo es este por tal razón. ¿Sí o no? Y uno dice, listo, vamos a debatir entonces qué es lo que usted opina sobre los sistemas de ingeniería. Muchas personas piensan que es el sistema eléctrico de potencia, que es demasiado complicado. Por ejemplo, ustedes se imaginan lo que hay que hacer a nivel de ingeniería para que Colombia tire un cable por el tapón del Darién, le suministre energía a Panamá DC, la baje y después le suministre energía a México. ¿Hace? Pues que eso todavía está en un proyecto, pero lo que se requiere de ingeniería para eso es impresionante, pues. O sea, ingenieros ambientales, civiles, químicos, una obra de ingeniería supremamente grande. No digo que la ingeniería eléctrica, digo el sistema eléctrico de potencia como tal, porque eso ahí confluyen todas las ingenierías, ¿sí o no? Entonces, un pensamiento ahí. Estos dispositivos se basan en la simetría. La simetría que nosotros vamos a ver, es que mañana, el próximo miércoles en la asesoría, es la simetría cilíndrica. Que de eso se trata el segundo punto del taller que les pasé. ¿Qué es la simetría cilíndrica? Simplemente en el plano es lo mismo que coordenadas polares. Es una distancia r
a un ángulo phi. Más en el espacio es lo mismo que coordenadas cartesianas. Si este punto de acá en coordenadas cartesianas es x, y, z, este punto en coordenadas cilíndricas es esta distancia que hay del origen a la superficie del cilindro, el ángulo que forma esa distancia con el eje x positivo y la altura z. O sea que z es lo mismo en coordenadas cartesianas y en coordenadas cilíndricas. Ecuaciones de transformación, ustedes ya conocen, coordenadas polares. X es igual a r coseno de phi. Y es igual a r seno de phi. Y z es igual a z. Estas son las ecuaciones de transformación de coordenadas cilíndricas. R, entonces el vector posición, ¿quién sería? Sería R. Bueno, una última cosa. En coordenadas cilíndricas, ese radio en el plano típicamente se conoce como ρ y no como R. Es como una ρ, o sea que esto es como una ρ acá. Es como una P pero griega, ¿cierto? Entonces, ¿esto quién es? Rho coseno de phi en AX más rho seno de phi en AY más AZ. Entonces, ¿cuál es lo que ustedes tienen que hacer? En ese segundo punto exactamente lo que tenían que hacer en el primero. Entonces, esto es acá. A rho, a phi, a z. Una matriz acá y acá a x, a y y a z. Como AZ es igual a AZ, porque son los mismos en coordenadas cilíndricas y en coordenadas cartesianas, entonces esto es 0, 0 y 1. ¿Sí o no? Como ustedes pueden ver, esto, a rho y a phi, no van a depender de AZ. Entonces, por lo tanto, esto aquí es 0 y 0, o sea que les queda hallar esta parte de la matriz de acá. ¿Listo? Entonces, ya con esto yo creo que, y los factores de escala se hallan exactamente lo mismo que en coordenadas esféricas. Con lo que les acabo de explicar, creo y estoy muy convencido que el próximo miércoles van a poder haber hecho el punto 1 y el punto 2. Entonces, espero que trabajen duro en esos dos puntos y me pregunten si necesitan. ¿Listo?